Un saludo a la comunidad del Colegio El Tesoro de la Cumbre. En esta oportunidad, como lo habíamos anticipado, vamos a establecer un diálogo en relación con el tema del medio ambiente. Para tal efecto, vamos a contar entonces con la participación de los compañeros docentes y el día de hoy con un maestro de la localidad de Ciudad Bolívar, quien también ha tenido oportunidad de estar con nosotros en la institución y quien participó en la primera edición de la revista Bicentenario, el profe Wilder Telles. Entonces, una cordial bienvenida para el profe Wilder, la profe Lady, la profe Jenny, profe Alejandro. Entonces, bienvenidos todos. Buen día, gracias por la invitación. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación también. Bueno, el tema del medio ambiente generalmente en las instituciones educativas, en nuestros colegios, se aborda o es un tema predominante para las ciencias naturales. Sin embargo, durante las últimas décadas, la cuestión ambiental también ha sido una tendencia de investigación en las ciencias sociales, pensada no tanto como un objeto, la naturaleza como un objeto, sino más bien una mirada al medio ambiente, a la relación que establece la sociedad en relación con la naturaleza. Sobre esto, entonces, pues creemos conveniente que desde diferentes miradas de las ciencias sociales, con los profes que nos acompañan el día de hoy, pues enunciemos algunas situaciones relacionadas con los conflictos, posibles tensiones en el territorio, en nuestro caso particular de Ciudad Bolívar, pero también en una dimensión más amplia a nivel local, nacional e internacional. Entonces, quisiera dar en primer lugar la palabra al profe Wilder, nuestro invitado, y en adelante a mis compañeros y compañeras que quieran intervenir. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Wilder Andrei Telles González, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Estoy intentando terminar una maestría en Estudios Sociales ahí en la misma universidad. Soy educador de acá, del territorio de Ciudad Bolívar, y por ahí hacemos ejercicios de defensa de derechos humanos y derechos ambientales, pues acá en el territorio. Nosotros básicamente somos un proceso organizativo que ha venido diciéndolo sobre toda la comunidad que para tener un buen vivir también se necesita un ambiente adecuado y un ambiente sano, ¿no? Ciudad Bolívar históricamente ha sido una localidad lastimosamente segregada y marginada por Distrito Capital, por el nivel central, y esto pues ha ocasionado pues una acumulación de problemáticas que nuestras comunidades tienen que solventar pues a diario. Temas como el transporte, por ejemplo, temas de inseguridad, temas de conseguir la alimentación básico o diario, porque la mayoría de nuestra población, por ejemplo, vive de lo que recoge día a día para poder subsistir y para poder vivir. Entonces, este tipo de cosas quitan la atención o sí quitan la atención de las comunidades de esta problemática ambiental. Lo que nosotros hemos intentado hacer en nuestros territorios y en la localidad es hablar con la comunidad y mostrarles en ejercicios pedagógicos que pues el ambiente también es crucial y fundamental para poder vivir dignamente. Entonces, en eso hemos ido avanzando y a su par hemos ido hablando unas peleas, unas discusiones con algunas cosas que vemos en la localidad y sentimos que no están bien. O particularmente hemos estado peleando contra procesos mineros extractivos a cielo abierto que se hacen de forma desorganizada, muchos casos ilegal, ¿sí? Y que generan pues unos pasivos o unos problemas ambientales y sociales pues en nuestras comunidades. Efectivamente hablamos de que el ambiente, nosotros hacemos parte del ambiente, creo que tenemos que tener una mirada diferente frente a cómo nos relacionamos con la naturaleza. Muchos de los ejercicios o digamos que a partir de
de lo que conocemos que fue la revolución industrial y todo eso, empezamos a tener un relacionamiento con la naturaleza de usurpación, de saqueo, ¿sí? Porque el modelo económico nos dijo que la vida de las personas iba a ser exponencial, que íbamos a crecer sin ningún tipo de bloqueo o talanquera, y pues encontramos en la naturaleza esa vía para poder desarrollarnos, entre comillas, como lo hemos venido haciendo. Ya en los últimos años nos hemos dado cuenta que efectivamente la naturaleza es finita y que lo que estamos haciendo con el planeta es lastimosamente pues acabándolo y de paso llevándonos con nosotros cientos de miles de especies que han vivido incluso antes de nosotros y que hoy en día se encuentran en peligro de extinción, entre ellas pues también la especie humana, ¿sí? Entonces, creo que esto pasa, digamos que estas discusiones pasan por, uno, efectivamente mostrar cuál es el modelo económico imperante y cuál es su relacionamiento que ha tenido con la naturaleza. Y dos, también un ejercicio, si se quiere, subjetivo, de intentar mostrarle a a las personas con las que trabajamos, nuestras comunidades, nuestros estudiantes, que hacemos parte de la naturaleza y que el relacionamiento hacia ella debe ser diferente. Por ahí no sé si haya algo más, alguna otra pregunta. Alejo, Sí, ¿quisieras no, participar? estaba pensando en que, claro, lo que menciona André es muy importante y es que en la localidad de Ciudad Bolívar ha estado siempre, digamos, en un papel, eh, digamos, de espaldas, le han dado la espalda a la ciudad en varios temas y, digamos, el desarrollo sostenible ha sido uno de esos temas. Nosotros, por ejemplo, en la institución tenemos, evidentemente, junto a nosotros, una quebrada que da muestra de lo que sucede en el terreno ambiental, y es la quebrada del Diablito, ¿es que se llama? Adri, ¿tú me corriges? Creo que es el infierno. El El infierno. infierno, sí. Y entonces da muestra de cómo la ciudad y cómo ese abandono del Estado afecta un recurso tan importante y fundamental como es el agua. A tan solo unos cuantos kilómetros del colegio nace el agua pura y se contamina bastante por la acción humana. Pero entonces me pregunto, y es cómo, por qué y por qué razón el colegio, no solo me refiero a nuestro colegio, nuestra institución, sino a las instituciones en general, no se han convertido en ese eje fundamental de la transformación. Ahora sí, en el caso del Colegio El Tesoro de la Cumbre, creo que nosotros ahí tenemos un vacío muy grande y es una deuda que tenemos con la comunidad y es que no hemos sido capaces de consolidar un proyecto en conjunto que permita hacer del colegio un escenario de cuidado de los recursos, un escenario de concientización de la comunidad, un escenario en el que se generen nuevas formas de pensar y de ser de nuestros estudiantes, ya no como una acción individual de los maestros. Creo que la invitación sería que el colegio se transformara, y su línea de acción estuviera encaminada hacia ello, para que dejemos de ser, digamos, esas islas en las que a veces nos convertimos, esas iniciativas muy personalistas, y que el colegio tome una mirada y una posición crítica en cuanto al desarrollo sostenible. Gracias, Alejo. Jenicita, ¿quisieras dar tu opinión, por favor? Sí, señora. Buenos días, compañeros, y a toda la comunidad de... Ese perro no es mío, yo lo tengo amarrado. Bueno, perdón. Bueno, quisiera yo hablar de, o si se me permite, Adrianita, que su merced decía sobre varias miradas del tema medioambiental, y a mí me surgieron como 1000, y quiero mencionar al menos unas. Y pues una con la que tiene que ver con lo que dijo el profe Andrei, y es pues esa situación en Ciudad Bolívar. La configuración de nuestra localidad está pensada más en un aspecto político, social, económico, y entonces dejamos de lado un poco el medio ambiente, ¿sí? Para nosotros ese estigma con el que estamos
ahí pegaditos, hace que unos temas tan vitales como el medio ambiente se dejen a un lado porque lo importante es el bienestar de la comunidad a costo de lo que sea. Esto también quizás da un poco respuesta a lo que decía pues ahorita Alejandro de la deuda que tenemos. Pues es que la localidad tiene una complejidad tan grande, tiene tantos vacíos que pues el medio ambiente se deja de último. Lo más importante es que haya comida, lo más importante es que haya seguridad, que no arme líos la localidad. Eso es lo más importante. Entonces el medio ambiente se queda a un lado. En el colegio las iniciativas se han quedado justamente en proyectos muy pequeños, muy individuales, y el medio ambiente requiere de estrategias de gran cobertura. O sea, sembrar la plantica no nos va a permitir una restauración de los ecosistemas, no. Para abordar la crisis ambiental hay que hacer un ejercicio macro, grandísimo. Por supuesto que lo que cada uno haga va a ser importante. Eso por una parte. Yo quisiera relacionarlo un poco con la filosofía y es que la naturaleza como tal siempre ha estado presente, ¿no? En la misma configuración del universo, del hombre, y como ha estado tan ahí, tan presente, tan inherente a nosotros, que así mismo la descuidamos. Pero la descuidamos ya digamos, la humanidad la viene a descuidar ya siglos más adelante, ¿no? Como lo decía el profe Andrei, con procesos como la revolución industrial, donde el costo pues ha sido grandísimo. Y finalmente quisiera decir que nuestra composición, pues aquí en Colombia y Ciudad Bolívar, nuestro territorio, pues es una composición campesina, ¿sí? De un origen y una raíz campesina, y tendría, o sea, no sé si en un ideal, tendría que tener una sensibilidad fuerte con el medio ambiente, pero paradójicamente no. E incluso los maestros que tenemos un origen rural y campesino, con los años vamos perdiendo ese apego a la tierra, incluso en costumbres que uno, en mi caso, yo de niña sabía muchas cosas del campo, que ahora las sé, pero no con la misma práctica. O sea, si a mí ahorita me mandan pues a sembrar y a ordeñar, que era una de las cosas que debíamos hacer, pues ya le tengo pereza. Y eso tiene que ver con un poco lo atrayente que es la ciudad. Y entonces nos olvidamos de ese origen. Jenicita, muchísimas gracias por esos aspectos tan importantes que acabas de mencionar. Ahorita pues retomaremos bastante de lo que han señalado y pues damos la palabra a Lady para que nos comparta sus apreciaciones. Creo que se fue a desayunar. Lady, yo quería apuntar algo mientras Lady participa, y es que nosotros, digamos que desde las ciencias sociales, en el proyecto que tenemos de Cátedra de Paz en la institución, digamos que hemos abierto esa puerta para que esas acciones que tengan que ver con el medio ambiente y el desarrollo sostenible se trabajen, por lo menos en los proyectos de grado, ¿no? Sin embargo, creo que ahí nos hemos quedado cortos, y es que, digamos, quizá no hemos buscado la alianza necesaria con nosotros, con las otras áreas o los otros compañeros, para que esos proyectos se transformen en ideas un poco más, no sé, viables, por llamarlas de alguna manera. Pero creo que, digamos que puede ser un punto de partida el hecho de esta reflexión para poder tenerlo en cuenta. Entonces, creo que no basta con lo que se hace normalmente en el colegio de reciclar la tapita, reciclar la botella, a veces, porque es a veces, sino que nosotros también tenemos algunos medios, algunos recursos en el colegio que no hemos aprovechado. La misma huerta, que es un proyecto que, no sé, a veces está, a veces no está, a veces se ve el espacio que nosotros tenemos alrededor del colegio permitiría que generáramos una apropiación distinta de ese territorio, el reciclaje,
como tal. Nosotros en todos los salones tenemos canecas para reciclar, pero no reciclamos, todo es igual, el mismo desecho se va siempre al mismo lado. Y esas acciones pequeñas, esas acciones que podríamos empezar a promover desde el colegio, las estamos dejando de lado. Y como decía quizá Jenny, le estamos dando prioridad a otras cosas cuando la prioridad lo es todo. Entonces, es la relación con lo social, es la relación con el medio ambiente, es la relación con lo económico. Y en la medida que haya una alianza entre todas, pues estaríamos avanzando positivamente. Sí, Alejo. Vamos con Lady y Wilder, que van a tomar luego la palabra. Buenos días nuevamente a la comunidad educativa, a los compañeros del Colegio Tesoro de la Cumbre y a Wilder por acompañarnos en este espacio. Me excuso, tenía acá un problema técnico con un pequeñín asistente a esta videoconferencia también. Bueno, pues básicamente cuando hablamos de ambiente, de ciencias sociales, inmediatamente me traslado a pensar en una triada que relaciona todos estos aspectos que estamos hablando, los conflictos, los contextos, las iniciativas y demás, y tiene que ver justamente con tres categorías importantes en este marco, y es el ambiente, la sociedad y la cultura. Y cómo a partir de la fusión y la interrelación de estas tres categorías grandes, pues hemos encontrado toda una variedad de nociones, de concepciones, de acciones, de esa confrontación entre poderes, entre intereses que están permeados por la naturaleza. Hay algo que hace un momento ustedes comentaban justamente, es ese contexto y ese sistema económico en el que estamos inscritos. Y justamente eso ha llevado a pensar en que la naturaleza y lo ambiental es un depósito desde donde extraemos, explotamos todos los bienes naturales, todos aquellos recursos y como se le ha denominado últimamente ese capital natural. Y justamente eso es lo que nos ha llevado actualmente que tengamos una crisis civilizatoria ambiental. El ser humano tal vez ha intentado crear muy equivocadamente una idea que está por encima de cualquier otra especie y ha olvidado, digamos, de fondo como esas raíces ancestrales donde el ser humano era parte de esa naturaleza, parte de ese ambiente, y la naturaleza era no este elemento, esa fuente desde donde se sustraían recursos, sino era justamente lo que se construía, lo que permitía crear cosmovisiones, sentires, pensamientos, prácticas, que pues afortunadamente a la fecha tenemos muchos pueblos, tanto indígenas como afros que se rescatan ese tipo de tradiciones. Entonces, pues volviendo al tema de la tríada ambiente, sociedad y cultura, pues tenemos que el ser humano eminentemente es un ser que transforma su realidad, su entorno, y en esa transformación, pues digamos, ha generado toda una serie de conflictos ambientales, que ese es, digamos, como un tema muy particular de mi interés, y es justamente porque existe esa confrontación social, esa confrontación económica, esa confrontación entre distintos actores políticos, ya sea de carácter público, de carácter privado, ya sea de carácter local, como estábamos hablando un poco de Ciudad Bolívar y todo lo que permea el contexto de nuestras instituciones de trabajo, a nuestras poblaciones, y justamente tiene que ver con ese uso, con ese manejo, con esa explotación, con ese aprovechamiento que se le ha venido dando históricamente a los recursos. Si de pronto ustedes más adelante me lo permiten, me gustaría puntualizar ya también en un caso particular de estudio que tiene que ver con el páramo de Guerrero en Cundinamarca y cómo todas estas dinámicas del conflicto ambiental están presentes a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y justamente qué han venido haciendo las comunidades para solventar todas estas situaciones a las que los ha llevado los actores privados y también el Estado, podríamos decir. Muchísimas gracias, profe Lady. Profe Wilder, tienes la palabra. Bueno, entonces, un poco también hablando de lo, bueno, complementando lo que se ha venido diciendo, y es que digamos que históricamente donde hay pobreza, la naturaleza sufre más, ¿sí? Porque el relacionamiento, como lo veníamos diciendo, el relacionamiento
el relacionamiento que existe es un relacionamiento un poco desarraigado, ¿no? Porque la gente tiene otras necesidades e incluso usa la naturaleza para solventar algunas necesidades, ¿no? Entonces es todo un andamiaje estructural que posibilita lastimosamente que la naturaleza pues sufra, ¿no? Digamos eso en las clases populares. Ahorita voy a aterrizar un poco eso a la localidad, pero también en las clases muy, muy altas, digamos, la naturaleza sufre bastante, ¿no? A nosotros hay un movimiento, incluso que es ambientalista, que nos habla de cuáles son las pequeñas acciones que nosotros debemos hacer para poder empezar a transformar como el relacionamiento con la naturaleza, ¿no? Entonces nos dicen que la hora del planeta o la hora verde, entonces apaguemos una hora las luces de la casa, que empecemos a separar en la fuente, que no compremos determinados artículos, ¿sí? Y ese movimiento lastimosamente le entrega la responsabilidad de lo que está pasando en el planeta, digamos, al ciudadano del común, que tiene, digamos, parte de responsabilidad, pero que sentimos nosotros las responsabilidades son mucho más amplias, ¿sí? Uno lee cosas como, claro, yo apago una hora la luz de la casa, pero el gobierno colombiano concesiona tantos bloques al fracking, por ejemplo, ¿sí? Y entonces un proyecto destructivo como lo es el fracking genera impactos ambientales que 1 millón de personas pueden hacerlo en un día, digámoslo así, o en una hora. Entonces hay problemas mucho más grandes que tenemos que empezar a centrar la mirada en esos ejercicios particulares en donde efectivamente tenemos que trabajar, pero sentimos nosotros que hay problemas estructurales y ejercicios que lastimosamente nuestros gobernantes han realizado eh, frente a la naturaleza que pues generan unos impactos devoradores en los territorios. Por ejemplo, acá en Ciudad Bolívar, nosotros tenemos históricamente unos pasivos ambientales terribles y las dinámicas o el ejercicio del distrito ha sido seguir incentivando y promoviendo los pasivos ambientales en nuestro territorio. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la administración pasada, en el caso del relleno sanitario Doña Juana, quería hacer la ampliación de 250 hectáreas más de este relleno para darle 50 años más de vida. Entonces, esas políticas públicas de nuestros gobernantes, pues dan al traste con ejercicios, si se quieren, muy individuales, muy particulares, que repito, se deben hacer, pero que hay que centrar las discusiones en megaproyectos que realmente están acabando pues, con la naturaleza. Dejo hasta ahí por el momento. Muchas gracias, profe. Alejo, ¿quieres intervenir? Yo estoy de acuerdo con Wilder en que hay problemas estructurales y que la responsabilidad de los estados y de los gobiernos es grande, que hay grandes proyectos que digamos que laceran el equilibrio medioambiental, pero la mirada no puede centrarse únicamente hacia allá si las acciones individuales no corresponden también en un cuidado y en una prevención. Es decir, esa responsabilidad del gobierno se la da el mismo ciudadano. El ciudadano cuando hace o da la oportunidad a la elección de sus gobernantes en un ejemplo claro y simplista quizá desde lo democrático, desde lo electoral, por llamarlo más bien, pues también le está dando esa responsabilidad. Entonces, el trabajar también en la acción particular, en esa acción pequeña, en esa acción micro, daría también cambios trascendentales en la acción macro y en la responsabilidad que tiene el gobierno y el Estado en esos grandes proyectos. Entonces creo que es ahí a donde apuntamos y debemos apuntar desde la escuela. Es también hacer esa reflexión hacia lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo a nivel macro, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros a nivel micro? ¿Qué estamos dando nosotros para que ese equilibrio se genere? Muchas gracias, Alejo. Pues ya para ir cerrando esta primera parte, vamos a ir desarrollando la segunda en unos minutos. Hay unas ideas bastante interesantes planteadas por las compañeras y los compañeros, entre ellas pues hago una síntesis de algunas, entre ellas esos conflictos que se presentan entre lo que Lady llamaba la triada medio ambiente, sociedad y cultura, que
de alguna manera configura muchas de las situaciones de las cuales ustedes acaban de hablar. También la discusión evidentemente pasa por un cuestionamiento del sistema económico capitalista, de esa orientación hacia el crecimiento económico a una costa de pues, el deterioro y lo que Wilder llamaba los pasivos medioambientales, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel mundial. Un tercer aspecto y es el ámbito de lo filosófico que podemos rescatar también en esa relación de las sociedades con el medio ambiente, a partir de lo que nos mencionaba Jenny, de esos orígenes campesinos de los cuales muchos de nosotros pues provenimos, de la idea de Lady, que nos menciona también las comunidades ancestrales de nuestro país y de otros lugares del planeta, pero también la idea de Wilder del buen vivir, que de pronto en un segundo momento la recuperaremos con más amplitud. Y lo que menciona Alejandro de cómo puede ser entonces la educación es el lugar a donde las acciones individuales y colectivas nos permitan repensar nuestro lugar dentro de las dinámicas económicas, pero también las acciones que podemos llevar a cabo como sujetos para, de alguna manera, generar esas necesarias transformaciones ambientales. Entonces, dejaría por ahora allí, agradeciendo inmensamente a nuestros compañeros por estas reflexiones, y ya en una segunda parte de este diálogo, pues abordaremos esos temas que tenemos pendientes. Un saludo muy especial y hasta pronto.